La ex senadora Ivonne Pasada es la única mujer candidata a la presidencia del Frente Amplio. Y a diferencia de sus dos competidores, Fernando Pereira y Gonzalo Sibila, ella no cuenta con el apoyo de sectores de peso en la interna de la coalición de izquierda. La candidatura de Pasada surgió a finales de agosto a instancias de la Comisión Asesora de Género del Frente Amplio en Maldonado. Sin embargo, desde entonces fue sumando respaldos. En el plenario nacional del 25 de septiembre, cuando se definieron las tres candidaturas, Pasada quedó sorpresivamente como la segunda más votada detrás de Fernando Pereira. Además, otro dato, a principios de este mes recibió el apoyo formal de la Liga Federal, que cuenta entre sus filas al intendente de Salto, Andrés Lima. ¿Qué representa su candidatura? ¿Cuáles son los temas principales de la campaña que lleva adelante? Bueno, de eso vamos a conversar en los próximos minutos con la senadora Ivonne Pasada, completando de este modo la serie de 3 reportajes con quienes están en carrera. Ivonne, buen día, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y gracias a ustedes por invitarnos. Seguramente los oyentes que siguen los temas políticos la recuerdan a usted como dirigente del MPP. Por ese sector del Frente Amplio, usted fue diputada 10 años, de 2005 a 2015, y fue senadora de 2015 a 2020. Pero usted ya no forma parte del MPP. Brevemente, ¿por qué se alejó? Bueno, yo en realidad lo que fui cumpliendo durante la vida distintas etapas. También estuve en el movimiento sindical y tomé la decisión de dejar el movimiento sindical cuando comencé una militancia muy fuerte. Justamente estaba en el MPP, fui la primera suplente de Bonomi en diputados, hasta la finalización de este proceso del 2020. En realidad, finalizado la legislatura, tomamos la decisión de también cumplir ese proceso de militancia político-partidaria en muy buenos términos, planteado con la organización que durante mucho tiempo me brindó y también le brindé dedicación y ética en el cumplimiento de todas mis acciones. O sea, usted se alejó del MPP a finales del tercer gobierno del Frente Amplio. Exacto. ¿Y por qué? Porque exacto. la pregunta era cuál había sido la razón. Y porque la perspectiva era ya no estar en la próxima legislatura, así lo manifesté y lo comuniqué, por eso no estaba integrando ninguna de las listas, amigablemente, y sí informé que mi militancia a full iba a estar dentro del Frente Amplio, y hoy siento realmente que mi partido que me representa es el Frente, y en ese camino vengo trabajando durante todo este tiempo. Así hice el camino de presentación al municipio CH, el cual fue promovido por unanimidad, y esa es la idea y una plataforma de trabajo en esa lógica. Uh-huh. Pero sigue pendiente la respuesta. ¿Por qué se fue? No, ¿Por qué dejó el MPP? Pero ese es el motivo, porque quise militar a full dentro de la fuerza política Frente Amplio. Y la militancia a full y dedicación al Frente Amplio lleva su tiempo, y su tiempo de compromiso. Y en esta etapa, no estando sectorizada, también es una llegada distinta a los militantes. Y eso pesó mucho en mi decisión y dedicación para el Frente Amplio. Vayamos entonces a la candidatura a la presidencia del Frente Amplio. Surgió de la Comisión Asesora de Género del Frente Amplio en Maldonado, decía yo, también de militantes frenteamplistas no sectorizados. ¿Qué buscaban? ¿Qué se buscaba con su postulación? Esta postulación tiene la característica que tiene una base sólida de apoyo a nivel de bases, ¿no? La misma surge allí en Maldonado, pero también surge de comité de base de la zona y de otros que apoyaban esta candidatura, que se acercaron con anterioridad a hablar de buscar ese espacio
de trabajo, tenían un conocimiento de mí en relación cuando la presidencia de Mónica Javier, fui una de las vicepresidentas y justamente el trabajo a full que tuvimos por más de 3 años fue la estructura del Frente Amplio. Y eso después de la decisión que tomó el querido compañero Marcos Carámbula, bueno, me animé a lo que hacía meses me venían planteando y Cuando usted surge alude justamente de a las Carámbula, mujeres. cuando usted alude a Carámbula se refiere a la decisión que tomó de no ser Exacto, candidato, sino era exacto. el candidato de todo el Frente Amplio. Exactamente, al no existir ese consenso y también por razones de salud, visualizamos de que podíamos construir desde otro lugar una candidatura que no respondiera y no respondió hasta el momento de la elección en el plenario de ningún apoyo de sectores, ¿no? Si uno ve cómo se desarrolló la votación, si bien en la primera votación del plenario solo 2 sectores promovieron un solo nombre, el resto de todos los sectores apoyaron esta candidatura, un número importante de las departamentales del interior, 14 aproximadamente, de bases de Montevideo. Y bueno, uno está contento con esta construcción que se está haciendo entre muchos militantes que ven la necesidad de un cambio y de un movimiento más fuerte dentro de las estructuras del Frente Amplio. Un movimiento, un cambio más fuerte dentro de las estructuras del Frente Amplio. Ahora le tendré que preguntar un poco más de precisión al respecto, pero no, a propósito también de su nombre, ¿cuánto pesó la necesidad de que hubiera mujeres en un menú de candidaturas que se perfilaba solo de hombres? Bueno, en realidad fue un adelanto de cómo veníamos en las elecciones anteriores, el tener la necesidad que de entre los 3 candidatos existiera la representación de género, ¿no? Y la verdad que si bien no fue lo que la Unidad de Temáticas de las Ciudadanas promovía, que era la paridad, se adelantó en el camino que en la tríada estuviera la presencia de género. Eso sucedió. A ver, paso en limpio. Ustedes Sí. reclamaban desde las comisiones especializadas en género del Frente Amplio que Sí. hubiera paridad, o sea, Sí. que hubiera en la oferta de candidatos a la presidencia del Frente Amplio tanto hombres, la misma cantidad de hombres que de mujeres, una cosa así. Claro, exactamente. Eso era lo que se plantea. Es más, en ese camino se sigue trabajando y llegamos a un congreso del Frente Amplio que aprobó la paridad en la estructura. Cuando estoy diciendo una estructura que cambie algunos contenidos de funcionamiento, es lo que queremos promover desde esta candidatura, ¿no? Bueno, pero finalmente no fue eso lo que se resolvió para la oferta de candidatos ahora, ¿no? Se resolvió que tenía que haber un nombre en 3, ¿cómo es la cosa? Sí. Exactamente, se podía votar hasta los 3 candidatos, ¿no? Y dentro de los 3 candidatos tenía que estar una figura de mujer, que fue lo que sucedió. Y también quiero resaltar que yo creo que de cierta manera el trabajo que vienen realizando las mujeres en el Frente Amplio es meritorio y quizás esta propuesta que surgió del plenario de que estuviera una mirada de mujer ha repercutido a nivel de todo el país. Se presentan 26 mujeres a nivel nacional para las presidencias departamentales. En algunos casos, candidaturas únicas de mujer y en otros casos, las 3 propuestas son mujeres. Es un cambio renovador que no venía sucediendo en la fuerza política y muchos de ellos también mujeres jóvenes. Sigamos hablando de su candidatura. Yo mencionaba algo al comienzo. El único sector que apoya oficialmente su candidatura dentro del Frente Amplio es la Liga Federal. Entonces, ¿cómo se siente jugando entre Fernando Pereira y Gonzalo Sibila, 2 candidatos respaldados, ellos sí, por grupos de peso electoral importante? Yo siento que se puede hacer perfectamente una acumulación. Demostrado está de haber llegado al plenario sin ningún apoyo de ningún sector político y sin embargo en la segunda opción casi que el 80% de los sectores políticos promovieron nuestra candidatura.
Entonces, en esa... Sí, pero recordemos cómo era ese mecanismo, ¿no? Sí, Se podía votar por más de uno de los candidatos. se podía votar hasta 3 candidatos. Ujú. Lo que existió, que se votó 1 a 1, en la primera opción estuvo el nombre de Fernando Pereira en su mayoría por los sectores, en su gran mayoría, y después cuando se va a la segunda votación, porque podía ser hasta 3, allí la candidatura nuestra es aprobada por los sectores en un 80% más o menos de los que están presentes en el plenario. Y también votan, no olvidemos, las departamentales del interior, las coordinadoras de Montevideo, el exterior también. Ujú. Y ahí queda Fernando, mi nombre y el de Gonzalo. Y me parece que eso es una propuesta distinta de cómo se venía desarrollando en el tema candidaturas en el Frente Amplio. La primera vez que hay una mujer en el Frente Amplio durante 50 años de nuestra fuerza política, sacando sobre la mesa la etapa de la dictadura, que estuvo una sola mujer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cambio generacional, el cambio generacional, uno es ese, otro es los jóvenes, y un tercero, que es una de las propuestas que llevamos, o 2 o 3 propuestas que llevamos de nuestra plataforma de trabajo. Pero usted se me está adelantando. Yo le preguntaba por la falta de respaldo de grupos, ¿no? ¿Cómo resulta eso? ¿No queda usted como la tercera opción que simplemente era necesaria para cumplir con la cuota de género mínima que el Frente Amplio dispuso? Bueno, yo no creo que quede como una tercera opción. No fue la única candidatura de mujer que había, éramos 3 mujeres que estábamos participando de la contienda, ¿no? Estaba Carmen Beramendi, Beatriz Ramírez y estaba nuestro nombre. También es importante cómo se fue procediendo y justamente las 3 mujeres que fuimos propuestas para la candidatura de la presidencia de Frente Amplio surgimos de la base. Que creo que en el análisis no es un elemento menor. Es lo que uno está sintiendo en todas estas recorridas y desde antes también, que hay una mayor demanda desde las bases en la presencia de la toma de decisiones del Frente Amplio. Ujú. Eh, Ahora vamos a ir al perfil suyo, digamos, a los temas que usted está planteando, a los temas que usted está privilegiando. Pero para terminar con esta introducción, ¿cómo ve el clima de la campaña en la interna del Frente? Se lo pregunto porque estos días se habló mucho, se había acordado que habría 10 actos conjuntos en los que iban a participar los 3 candidatos con la idea de dar un mensaje de unidad, pero hasta ahora no se ha podido coordinar la agenda para llevarlos a cabo, efectivamente. Sí, es así. Tenemos este fin de semana una reunión de los 3 candidatos con todo el equipo de coordinación de Ricardo Ehrlich para poder ajustar esta campaña que es muy corta, que es muy acotada. Nos quedan apenas unos 40 días y por eso estábamos en esa exigencia de poder coordinar al máximo las salidas que nos planteaba el Frente Amplio de la presencia de los 3 candidatos. No olvidemos que hay una demanda y eso hay que dar respuesta de todo el Frente Amplio que solicita nuestra participación, la de Fernando o la de Gonzalo, y no es sencillo coordinar todo eso con departamentales a nivel de interior y también recorrer Montevideo. Entonces, es necesario ajustar rápidamente eso y ponernos de acuerdo si son 10, si son 8, si son 5, cuál es el número. Para mi criterio, el máximo que se pueda hacer en forma conjunta es lo que está pidiendo el movimiento. Pero ¿y por qué se demora esto? Los trascendidos de prensa dicen que hubo molestias de Fernando Pereira y su equipo con algunas expresiones de dirigentes cercanos a Gonzalo Sibila, particularmente con dichos de el secretario general de la Federación de Funcionarios de ANCAP, que señaló: el Frente Amplio tiene que recobrar su identidad de izquierda y para mí eso lo representa mucho más Sibila que Pereira, que tiene una idea más socialdemócrata. ¿No? Esto parece que estaba marcando una competencia por quién es más de izquierda, etcétera. ¿Cómo está usted viendo esas alternativas?
Yo creo que ver esas alternativas es desconocer las bases fundacionales de nuestro Frente Amplio. Nuestro Frente Amplio lo componen distintos sectores, ¿no? Sectores que desde el MLN al Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista. En esa conjunción de nuestro Frente Amplio, nosotros debemos de navegar con nuestras propias diferencias que son reales, que existen, que se debaten. Personalmente, debatir por la prensa, tanto en el movimiento sindical como en la vida política, no me agrada en lo más mínimo. No le agrada en lo más mínimo, pero a donde voy es, efectivamente está este tipo de motivos detrás de la dificultad para coordinar. En realidad, los motivos centrales que hay es que la propia campaña de la ley de urgente consideración tenía acotado a uno de nuestros compañeros, fundamentalmente a Fernando. Y eso hay que compaginarlo entre los tres sin interrumpir la del Frente Amplio, que es la elección. Y el nudo está allí. Yo creo que este fin de semana, con la inteligencia política que debemos de tener, se va a solucionar y poner la voluntad de todos, porque también están los sectores y las bases que tienen que compaginar con nosotros las distintas agendas. No está parada, que es importante decir eso, la campaña. Yo estoy ahora acá y dentro de un rato estoy saliendo a actividades de Montevideo, del interior. Fernando está con su campaña de la LUC y apoyando también la mirada de la elección, y Gonzalo también están en esas movidas. Lo que sí falta coordinar y compaginar es la salida de los tres. Está bien, pero la pregunta era si detrás de esa falta de coordinación lo que hay es, hoy por hoy, un vínculo que se ha complicado entre algunos de los candidatos. Yo creo que los vínculos en política se complican. Lo que es, cuando hay una complicación es cuando precisamos más dialogar y dialogar adentro de la casa del partido. O sea que sí, efectivamente ha habido roces, ese es el tema entonces. Pero en política, ¿cuándo no hay roces, no? Y más con una fuerza política como es la nuestra, que es muy diversa, que tiene que compaginarlo también con las bases y el movimiento. Esos ruidos, porque hay ruidos, esos ruidos se compaginan adentro de la casa, y creo que ese es el camino con la excelente conducción que tenemos de Ricardo, de ir buscando las salidas, no de consenso, sino que salidas que en definitiva favorezcan al Frente Amplio y a tener una excelente elección para el 5 de diciembre. ¿Está usted preparado para facturación electrónica? En Datalogic contamos con los mejores planes. Datalogic Facturación Electrónica, líder en las grandes empresas. Ahora a su alcance con el mejor precio. Datalogic.com.uy. Estamos conversando esta mañana en Perspectiva con Ivonne Pasada, candidata a la presidencia del Frente Amplio, uno de los tres nombres que están en carrera, que tiene 65 años y que se ha dedicado a la docencia en UTU, ¿verdad? Esa fue su actividad inicial, de 1984 a 2004, 20 años, profesora de seguridad industrial. ¿Puede explicar exactamente qué es esa materia? Esa materia, no olvidemos que en la UTU se desarrollan distintas asignaturas que tienen que ver con la formación profesional o la formación técnica de un futuro de trabajador. Ese nombre hoy ha variado por el de la seguridad y la prevención en materia, por ejemplo, de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En el momento que esta asignatura se daba en la UTU, no estaba, por ejemplo, la ley de prevenciones de accidentes. Entonces se ajustó. Pero fue una actividad muy importante porque también se combinaba con la asignatura de legislación laboral, porque muchas cosas que tenían que ver de la seguridad industrial la dábamos en forma compartida con otra asignatura que era la legislación laboral, que las daban pura y exclusivamente la Universidad del Trabajo, pensado con mucha
inteligencia por los actores del momento para darle herramientas a los trabajadores y a las trabajadoras en materia de seguridad. Le preguntaba por esta parte de su vida, porque quizás es la menos conocida por la población. Sí, usted empezó a ser una personalidad con actividad pública cuando, a partir de ese trabajo en UTU, se desempeñó como dirigente sindical, ¿no? Dirigente del sindicato AFUTU, desde 1985 hasta el año 2002. Por AFUTU, además, de 2002 a 2004, integró la dirección del PIT-CNT y su secretariado, siendo una de las coordinadoras. ¿Cómo define esta etapa de su vida? La de mayor enseñanza. Indudablemente, ahí uno, en la educación, y más en la zona que estaba ejerciendo, porque también fui profesora adscripta en la zona de Malvin Norte, una escuela que fue entregada en 1983 y era el Álvarez Cortés. La entregaron con un solo salón y con todo el sistema de cárceles para darle clases a los gurises. Así que se imaginará el compromiso social que tenían los docentes que concurríamos a esa escuela. Y eso desarrolló en nosotros un gran equipo de trabajo donde conformamos, estábamos en plena dictadura aún, en el 83 y en el 84, los sindicatos de la educación, ¿no? Que en aquellos momentos, por eso era el nombre, lo que estaba autorizado eran asociaciones, por eso nuestro sindicato se llamó Asociación de Funcionarios de la UTU. Y fue un aprendizaje que realmente formó en nuestra vida para la vida política a posteriori, ¿no? El relacionamiento, el diálogo, el buscar salidas que fueran en común y en bien de la gente. Sí, luego estuvo su actividad política, ¿no? Y su llegada al Parlamento, ¿no? Comenzó a militar en el MLN Tupamaros en el año 1985 y en 2002 pasó a integrar la dirección nacional del MPP, del Movimiento de Participación Popular. De ahí el salto a las bancas de diputado y de senadora, con incluso luego la connotación internacional, porque usted llegó a tener cargos de relevancia en la Unión Interparlamentaria Mundial. Entonces, ese fue otro tramo, supongo, muy significativo. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Porque en realidad el tramo del 2002 al 2003 como coordinadora, en aquel momento estábamos el dirigente Julio García de Aute, Juan Castillo, por los trabajadores del puerto y yo, que éramos la trilogía que nos habíamos dado de forma en el PIT-CNT, que funcionó muy bien y que bancamos entre todo el movimiento la crisis del 2002 hasta el 2003. Y después ese salto a la vida política partidaria y también legislativa, por eso decía que la experiencia de la educación en un medio social muy complejo, la experiencia en el mundo sindical me ayudó fundamentalmente en la vida política para relacionarnos, ¿no? La política es parlare, hacer leyes, pero también generar espacios de diálogo con la oposición cuando estábamos en el gobierno. Y eso también nos llevó a esa representación en el exterior. Fuimos la vicepresidenta de la Unión Interparlamentaria, concedida por todo el grupo latinoamericano y por unanimidad en un trabajo que no fue sencillo. Se trabajó por parlamentos más democráticos, por la participación en América Latina de parlamentos muy complejos, ¿no? Vivenciamos conflictos muy, muy duros entre parlamentos, que en definitiva son parlamentos que representan a los países, y ahí también estábamos mediando relacionamiento, y bueno, lo trabajamos fundamentalmente en equipo. Esos equipos lo integraba también la oposición, y para nosotros fue una gran responsabilidad y compromiso haber salido promovida por todos los actores legisladores para tener esa representación en el exterior. Entonces, la base del relacionamiento y la base en momentos muy complejos, hacer construcciones sociales, bueno, fue lo que mayormente aprendimos y nos ayuda en estos procesos
hoy por hoy también dentro de la fuerza política. Bueno, ya mencionamos que estuvo como vicepresidente del Frente Amplio durante la presidencia de Mónica Xavier, a partir de junio de 2012. Y para terminar le pregunto, a efectos de repasar lo que ha hecho usted hasta ahora en política, lo que también ya indicamos, en 2020 usted fue candidata a alcaldesa del municipio CH, fue la candidata de unidad del Frente Amplio en el municipio CH, y no pudo llegar. O sea, se confirmó en el municipio CH el triunfo de la oposición departamental, ¿no? Resultó electo Andrés Abt, que después fallecería. Entonces, esa campaña, ¿qué le dejó? Esa campaña, el primer punto que nos dejó haber tenido la capacidad en un municipio sumamente difícil, ¿no? La intención que teníamos era volver al municipio sabiendo que era un espacio muy complejo, y nos dejó como primer aprendizaje el haber podido realizar ese ejercicio de unidad con toda la fuerza política, inclusive con los jóvenes. Fue una campaña donde todos los jóvenes de la zona, no olvidemos que no está solamente Positos, Punta Carreta, tenemos Tres Cruces, tenemos representación de otros lugares, que nos dejó ese mirar al Frente Amplio abierto, de ventanas abiertas, de puertas abiertas. Ese Frente Amplio donde no fuera el problema a los jóvenes quién le da la llave y quién lo autoriza para estar adentro de un comité, que siempre pasa a ser el mismo problema. Nos falta todavía el entregar esa confianza también a los jóvenes. Y nosotros pudimos, con todos los compañeros de la zona, romper esas cosas. Y ese aprendizaje creo que fue para todos, comparativamente a la elección anterior. Aumentamos la representación de votos en la zona. Si no hubiera existido la modificación de la acumulación, el Frente Amplio tuvo más votos que el alcalde en ese momento de AP, ¿no? O sea, eso también nos dejó como enseñanza que no se debe de militar y trabajar. Acá se trabajó durante los 5 años y se sigue trabajando la base política y social de la zona. Ya volvemos. Estamos con Ivonne Pasada. Vamos a conocer qué temas lleva como banderas en su campaña para la presidencia del Frente Amplio. Ivonne, usted está promoviendo que los candidatos firmen un acuerdo previo en el que se comprometan a tener una dirección política paritaria. Ese es uno de los puntos que está impulsando. ¿Qué respuesta ha tenido de Gonzalo Sibila, de Fernando Pereira? Por suerte ya se adelantó el Congreso del Frente Amplio, donde está el tema sobre la mesa de la paridad en la estructura de nuestra fuerza política, a nivel nacional, ¿no? Eso es una voluntad política que debemos de concretarla en esta etapa. De eso es el compromiso. Por suerte, el compromiso que veníamos hablando superó y lo toma como tal la resolución de nuestro último Congreso. Y en eso hay que dar una dura propuesta dentro de un equipo que supongo y quiero que se desarrolle en la fuerza política. Hace pocos días, o mejor dicho en septiembre, cuando lanzó su candidatura, Fernando Pereira sostuvo que él tiene pensado tener una vicepresidenta mujer, pero joven, de menos de 40 años. Aquella declaración armó una gran polvareda. La unidad temática de género del Frente Amplio emitió un comunicado donde decía: las mujeres políticas no somos objetos elegibles de compañía, no estamos en estantes. Nos preocupa el ejercicio de la violencia política basada en género. ¿Cómo observó ese episodio? Y la verdad que no fue nada feliz las declaraciones del compañero Fernando Pereira. No era necesaria una manifestación de ese tipo y innecesaria en una construcción que uno quiere que sea justamente colectiva y que no sea unipersonal. Las decisiones dentro del Frente Amplio pasan siempre cuando es, en este caso, de cómo se conforma un equipo. El presidente o la presidenta tiene el aval para la elección, pero
es el no olvidar que en definitiva los que resuelven esos avales para los que integren las vicepresidencias o la propia estructura pasa por un plenario nacional donde aprueba o no aprueba la propuesta. Y eso es lo que nosotros debemos resguardar y mucho. Y bueno, Fernando, en eso no comparto para nada esa visión. Comparto que... Él quiso dar como dos mensajes, ¿no? Me preocupa y me interesa la participación de la mujer y además la juventud. Por eso digo una mujer menor de 40. Claro, eso generó un conflicto que evidentemente no se tuvo una conversación o una propuesta, si estaba dentro de su propuesta, para hablarlo con los verdaderos actores de nuestra fuerza política. Pero bueno, eso se debe de construir desde otro lugar. Yo ya adelanto, la visión que tengo fue la que tuve siempre para todos los cargos en política o en movimiento sindical. Un presidente o una presidenta es el primero, pero es el primero entre iguales. Y eso lo debemos desarrollar muy profundamente con una mirada de trabajo en equipo. Nadie puede ser un mesías que llega o llegamos a cambiar absolutamente todo desde una mirada particular. Acá se construye con todas y con todos. El segundo punto de su plataforma va por generar participación efectiva de jóvenes en la estructura del Frente Amplio en los ámbitos de decisión. Dice, no podemos seguir manteniendo a los jóvenes en estructuras periféricas, hay que contar con un equipo joven, con mirada renovadora y osadía. ¿Qué es lo que tiene previsto, si usted es electa, para llevar a la práctica estas ideas? Que los jóvenes tengan su espacio y que tengan las oportunidades realmente reales que se las dé la fuerza política. Nosotros no podemos instrumentar la forma que deben de militar los jóvenes, porque militan totalmente distinto a nosotros, porque la política la manifiestan de otras maneras, y eso hay que dar una libertad de acción y tener las oportunidades para ese desarrollo. No puede ser que los jóvenes estén... como estamos también nosotros, pero solamente para repartir las listas o para pintar un muro. Los jóvenes tienen que tener, justamente por su osadía, en la estructura, en lugares donde puedan proyectar sus ideas y renovarlas también, así como lo hicieron las mujeres. Bueno, los jóvenes tienen que tomar, en el buen sentido, nuestra fuerza política y nosotros generar esas oportunidades. Hay temas... El tema de agenda a los jóvenes en materia de derechos es uno de los puntos donde tienen mayor manifestación. Los 20 de mayo, los 8 de marzo, los días que están las marchas de la diversidad. Esa expresión también tiene una expresión de agenda. Están preocupados por las situaciones de medio ambiente, mucho más preocupados que nosotros. Y bueno, ahí tenemos que desarrollar. El otro día me sorprendió cuando... un grupo de jóvenes que estábamos charlando quisieron colocar en la agenda el tema de la matriz productiva. Matriz productiva es la preocupación de ellos porque incorporan el tema del medio ambiente. Entonces, esa mirada tiene que estar en forma permanente y nosotros abrirles esos espacios para que de su forma estén trabajando en la fuerza política. Pero no tiene una forma en particular prevista para eso. No una comisión, ellos tienen que decidir la forma. En estos momentos, a nivel nacional, en donde están los jóvenes funcionando con de alguna forma, en Maldonado tienen una vicepresidencia de la departamental, en Rivera tienen un grupo que se inserta dentro del Frente Amplio, pero ellos mismos tienen que decidir la forma que quieren. Nosotros lo que le damos la oportunidad para que se apropien y lo hablaremos con ellos en el lugar que nos toque estar. Otro punto es fortalecer al Frente Amplio en el interior, algo que también están mencionando los otros candidatos, ¿no? Se viene hablando de esto desde la campaña electoral, o mejor dicho, desde el comienzo de la autocrítica después de la derrota en las últimas elecciones. ¿Qué es lo que pasa con el Frente Amplio en el interior? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, y es de las propuestas que llevamos adelante, es descentralizar la fuerza política y ponerle nombre y apellido. No podemos seguir desde la centralidad, desde el
Frente Amplio pensando el interior. El interior lo tiene que pensar el territorio, las departamentales, los militantes que están allí y conocen esos espacios. Frente Amplio, creo que estuvo en la autocrítica el haber dejado la Comisión del Interior Nacional, que funcionaba con todos. No fue bueno la incorporación en otra comisión. Es que esa mirada que debemos de tener quedó perdida. Entonces, la descentralización que nos va a permitir la regionalización en forma país, una regional norte, una regional este, sur, que entre ellas confluyan en trabajo común porque tienen realidades comunes, y que esa centralidad que hoy tenemos, que desde Montevideo se toman esas resoluciones o miradas, sea con la participación de los involucrados. Y ese es un trabajo que lo venimos hablando y lo viví cuando estuve en la estructura de Frente Amplio. Por eso es que tengo esa mirada de preocupación desde el 2015, cuando dejamos el trabajo en la estructura, la continuidad del mismo y desarrollarlo muchísimo más. No es así, porque las realidades son distintas. Un comité en Tomás Gomenzoro no es el mismo que pueda tener en el centro. Y una cosa más que es importante, el Frente Amplio promovió la descentralización y la creación de municipios. Sin embargo, donde tenemos instalado la mayoría de los municipios, no hay un vínculo que lo asocie a una estructura de Frente Amplio, porque los comités o las departamentales están en la capital de los departamentos. Y en algunos casos, Bella Unión y Artigas tiene 120 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces, buscar ayornar esta realidad con una descentralización y una regionalización, en el interior el Frente Amplio no tiene techo y hay que trabajar en esa lógica. Otro punto que llama la atención es la propuesta de implementar, dice usted, una planificación estratégica de campañas electorales. Leo, las campañas electorales son permanentes. La ciudadanía no decide su voto en los últimos 30 días. Es necesario, para volver a ganar el gobierno nacional y los departamentales, implementar una planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo, evaluando la misma en forma permanente. Ahí estuvo para usted una de las causas de la derrota del Frente Amplio en 2019, en no haber ido pulsando justamente cómo se funcionaba en la relación con la gente. Sin lugar a dudas, ¿no? Ese es un punto estratégico atado a su vez, si lo colocamos dentro de la mirada del interior y la participación del Frente Amplio en el interior. El gobierno actual vive en campaña electoral permanentemente y nosotros lo objetamos en esa campaña electoral que vive permanente, pero definió una estrategia. En el Uruguay siempre hemos vivido en campaña electoral permanente. Esa es mi sensación, ¿no? Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es planificarla estratégicamente, a corto, a mediano y a largo plazo, porque en la política, la propuesta va variando, ¿no? La tenemos que modificar o no. Eso es interesante. Lo que usted dice es, en el Uruguay se vive en campaña electoral permanente, claro. Entonces, bueno, trabajemos esa campaña electoral, no la dejemos librada al azar, algo de eso. Es eso, precisamente es eso, porque se diseña, no la podemos armar una comunicación estratégica 6 meses antes de una elección nacional. Eso debe tener una continuidad. Cuando nosotros decimos, bueno, tantas cosas que hizo el Frente Amplio y no las supimos comunicar, no supimos tener una planificación estratégica para comunicar las cosas que íbamos haciendo en contacto con la ciudadanía, ¿no? Y eso tiene que ser modificable, porque la autocrítica cada 4 o 5 años no nos sirve. Ya sabemos que no nos sirve y pasamos por eso y debemos de aprender de eso. Campaña de finanzas, ese es otro de los puntos. El Frente Amplio debe apoyar en la planificación de actividades de recaudación, sin olvidar que es un compromiso ético cumplir con los aportes económicos que marca nuestro Frente Amplio. ¿Por qué figura de esa forma tan destacada entre los 10 puntos que usted esgrime, el de la recaudación?
primero, digo, una fuerza política que quiere crecer, ese tema lo debe tener en la agenda, ¿no? Y finanzas se deben de hacer en forma permanente porque es un aporte y un vínculo con la fuerza política. Pero esto No solamente por no, estar no en es el elemental gobierno. eso. ¿Dónde está lo nuevo de lo que usted señala? El cumplimiento. El cumplimiento con la fuerza política. Para mí, en todos los órdenes de la vida, sea política, personal o familiar, el cumplimiento con mis deberes en el plano de la economía es también una postura ética. Se Mm. puede dar 5.000 pesos como se puede dar 10 pesos. Y manifestar que puedo dar 10 pesos es un compromiso con la fuerza política. No debemos solamente esperar que los partidos estén en el gobierno para tener unas finanzas que sean acordes y poder planificar. Debemos de tener una política permanente de finanzas y Usted lo un dice en un control del momento compromiso. en que el Frente Amplio justamente vive un shock en esa materia, porque mientras el Frente Amplio era gobierno, estaba el ingreso automático, bueno, siempre que cumplieran los funcionarios, el ingreso automático derivado de lo que cada uno de los que se nombra en cargos públicos tiene que aportar. Todo eso desapareció, o buena parte de eso desapareció, queda, digamos, una porción mucho menor. Ese es el telón de fondo, ¿no? Claro, prepararse siempre, porque hay un día después de una elección política, y prepararse es también tener una definición estratégica en materia de finanzas. Hoy puedo estar en el gobierno, mañana no puedo estar solventando una fuerza política solamente por lo que me pueda ingresar de un aporte máxime, cuando a veces el humano es humano y no realiza ese aporte cotidiano. Afecta indirectamente a la fuerza política. Y esas definiciones, por eso es que la ato a la ética. Después, usted se refiere a la estructura y en particular a los comités de base. Los comités de base son una seña de identidad del Frente Amplio, pero también un motivo permanente de discusión, ¿no? A propósito de si responden ya a la nueva realidad o no, si no hay que modificarlos, si no hay que dar paso a otras formas de participación. ¿Usted cómo se planta en esa polémica? A mí me parece que indudablemente la pandemia nos dejó algunas enseñanzas, ¿no? Nos comunicamos durante toda la pandemia. El Frente Amplio siguió funcionando sus días de los distintos organismos, las coordinadoras, los comités de base, virtualmente. No todo, pues, debe ser virtual, porque se necesita lo presencial como contacto humano y porque es distinto atrás de una pantalla. Pero sí debe de ser un complemento. Y ese complemento lo debemos de adaptar con estructuras firmes y que tengan la posibilidad de tener la tecnología en los comités de bases. Y quizás debemos de fomentar los comités virtuales que también tuvieron un desarrollo y existieron propuestas sobre esa posibilidad. Uh-huh. Y esa mistura la debemos de realizar. Y los comités de base, por eso a veces digo, volver a las bases fundacionales de nuestro Frente Amplio. Tienen que ser el lugar donde se pueda acercar un vecino, una vecina, a preguntar sobre la realidad de un gobierno, o de la realidad de una ley, o de la situación que está en la esquina del barrio. Y eso significa tener ese compromiso. ¿Qué lo visualizamos? En la recolección de firmas, los comités de base jugaron un rol fundamental. En medio de una pandemia terrible, con frío, con lluvia, ya estaba la mesita, ya estaba abierto, la preocupación de tener los materiales. Entonces, abrirse al barrio y abrirse al territorio debe de ser una parte de mejoramiento y modernización de los comités de base. Por último, usted habla de la necesidad de formación, ¿no? Se requiere un plan de formación política permanente para la militancia. ¿Cómo ha estado trabajando el Frente Amplio esto en los últimos años? Nosotros tenemos un espacio que es la Fundación Liber Seregni. La Fundación Liber Seregni investiga, informa, asesora. Yo creo que tiene que dar un gran salto y profundizar lo que viene haciendo, pero a nivel país,
de la formación y capacitación online. Porque el otro día hablábamos con compañeros del interior y tienen una necesidad, por ejemplo, lo que hablábamos recién, en el manejo de las redes, en el manejo de la comunicación política, en lugares donde en el interior es difícil poder acceder a esa formación. La formación de cuadros políticos lo podemos hacer perfectamente desde la Fundación con las nuevas tecnologías que tenemos. Y es un reclamo, ¿eh? Por suerte es un reclamo, porque los militantes se quieren formar más y mejor. Y ese es un espacio excelente para trabajar justamente junto a los jóvenes, ¿no? Ivonne Pasada, docente de UTU, retirada ya, ¿no? No da clases. Sí, ya hace años que no. No doy clases. Bueno, con la trayectoria que además ya repasamos en el movimiento sindical, a nivel político dentro del Frente y como vicepresidente del propio Frente Amplio también, ahora candidata a la presidencia del Frente Amplio en estos comicios que tienen además a Fernando Pereira y a Gonzalo Sibila como los otros dos nombres. Le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Volvemos a conversar, quizás incluso antes de la propia votación. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes como siempre.